Ya, ya está grabando. Tele. ¿Cómo fue? Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Muy bien. Buenas noches. Hoy estaremos dando una discusión o más bien un pequeño física en las civilizaciones griega, Roma, India, Edad Media. Eh, para iniciar, vamos a primero la primera civilización y es Grecia. Muy bien. Entonces, civilizaciones griegas podemos resaltar que es una de las civilizaciones de que es la primera en la cultura conociendo, o sea, conocida, que se plantea con el hecho físico, como un elemento educativo también, como un aspecto importante de la formación integral del individuo y con un respeto lúdico y competitivo. O sea, en esa partecita, en cuanto a eh, nos dice que es un aspecto importante de la formación integral del individuo, podemos decir que es algo esencial para nosotros como personas. Entonces, también da la impresión que hasta llegar a los griegos, el cuerpo del hombre solo sirve como un instrumento básico de producción y reproducción. Pero O sea, como básico. es como la esencia, lo primordial para ellos. O sea, en base a, cuando se habla de producción, se habla como que su cuerpo ellos lo utilizaban para ejercer su trabajo. ¿Entiendes? Como pa- No Tú como quieres decir como para explotarlo así, trabajando. exacto, Sí. exacto, no es igual como en la actualidad, que en la actualidad ustedes saben que para el trabajo X utilizamos máquinas, ya las cosas han sido mejores y más evolucionadas. Entonces, los griegos llegaron a un cuidado del cuerpo a través de los ejercicios físicos. Aquí podemos ver la gran importancia que para los griegos tenía el hacer ejercicio, el mantener su cuerpo en movimiento. También utilizaban las Olimpiadas que, que nosotros conocemos ahora en este siglo. Entonces, para ellos significaba un magno festival perennilénico. En él competían los campeones de las principales poleis. Entonces, yo tengo un significado en base al panelénico. Y esto quiere decir que pertenece o es relativo al conjunto de los pueblos griegos. Más adelante, hablando un poco más sobre estas civilizaciones, podemos interactuar con Roma. Entonces, en el mundo romano, o sea, en el mundo romano, se mezclan los valores estrictamente autónomos con otros recibidos a través de su contagio del mundo griego. Entonces, en la versión que normalmente designamos como helenismo, hablando de la palabra helenismo, eh, puedo decir que es un periodo de la cultura griega que inicia con Alejandro Magno y se materializa sobre todo por la absorción de elementos de las culturas de la Asia Menor y de Egipto. O sea, en la absorción estoy hablando, me refiero a como que ellos se empapaban, como así decirlo, en términos llanos, se empapaban de otras culturas, ¿me entienden? También los enigmas eran también utilizados como fines de pedagógicos para transmitir conocimientos sobre mitos de forma.
En Roma, la educación física también podemos decir algo esencial, que para ello el protagonista era el deportista. O sea, quien para ellos dirigían todo lo que se llamaba en el ejercicio físico y eso era el deportista. Para ellos era como la persona que era deportista era algo importante, algo importante. Entonces, puedo decir algunas cosas sobre algunos de los científicos o personas que contribuyeron a esto. Está Galeno, que fue la primera persona en promover, oigan qué bien, proponer y promover el ejercicio. Eh, o sea, como una manera de que utilizar el cuerpo para hacer impulsos como medio para detectar los efectos que hacían hacer el ejercicio. O sea, ponían el cuerpo en movimiento, ponían el cuerpo en movimiento y eso él notaba las motricidades que teníamos, las facilidades con el ejercicio. Rebatiendo lo que tú dices, según el documento, en el mundo romano, los romanos nunca se pusieron de acuerdo con que no le daban tanta prioridad a estudiar la educación física. Sí sabemos que practicaban la gimnasia, pero como que no era tan importante para ellos. Sí, pero en cuanto a eso que tú decías, no era tan importante para ellos. ¿A qué más o menos tú te refieres? Para ellos A que simplemente, ellos no le daban valor. Para ellos no tenía valor eso. no, simplemente para lo militar. Ok, entonces, entrando ahí un poquito en cuanto al material, eh, Adriana Sánchez, ella compara la educación física en Roma con la desarrollada en Esparta. O sea, se competía en natación, lucha y atletismo. Todo lo hacían como un desarrollo físico de los jóvenes romanos con ese fin de que ellos Pero llegaran a la, o sea, a la, a la cima de ser militares. antes ellos no le daban importancia a lo, como ella estaba diciendo, y ahora hasta el mundial podían llegar en baloncesto y en muchas disciplinas. Sí, claro que sí, pero mire, yo tengo un pequeñito aquí eh, comentario de Hipócrates. Entonces, ahorita decían como que la gimnasia no era tan importante para ellos, pero eh, esto le preocupaba a Hipócrates. O sea, el valor de la gimnasia como un elemento de mejora de la salud para el organismo. O sea, él lo tenía así, como tú practicabas gimnasia y eso ayudaba a la salud, al organismo. O sea, él consideraba que la gimnasia como la forma de ejercicio físico para llegar a producir fatiga. Podemos ver, o sea, ahora, que cuando uno hace distintos movimientos, ejercicios, nosotros nos sentimos como un poco sofocados. En base a eso era que él se preocupaba. Pero, Detallando un poquito más sobre China, ¿sí continúa? no, continúa, me equivoqué. Detallando un ching más sobre China, ¿qué podemos decir sobre China? A ver. Antes decían que China era el país con más habitantes y muchas personas están equivocadas sobre eso porque Entonces, podemos decir que muchas personas están equivocadas sobre eso porque China ahora mismo no es el país con más habitantes, es la India que tiene más, es el país con más habitantes en el mundo Sí, ahora pero mismo. estamos hablando de en aquel entonces, en China no era tan importante la educación física, sino más lo religioso. No formaba parte de las personas en ese entonces, ni de las escuelas. sí, porque ellos se basaban mucho en las creencias espirituales. Y como el Podemos ver budismo. en las intelectuales, en ellos, sí, su vida se fundamentaba en las prácticas religiosas. ¿Me entienden? Y Eh, su fuerte también es el karate una pieza muy y importante. ¿Por qué tú dices que su fuente será el karate? es el deporte que más se practica ya, que lo que yo tengo entendido.
que es el karate, el taekwondo y entre otros. Oh, muy interesante, muy interesante. Entonces, podemos ver también en cuanto a China que la educación física formaba, o sea, parte del currículo escolar. Eso como decir un currículo de trabajo. O sea, lo tenía, la educación física para ellos era sumamente importante, demasiada. No podíamos como, ellos no la dejaban pasar en ningún momento. Ahora, en la actualidad, nosotros quizá ponemos otra asignatura por encima de la educación física. Y quizá la vemos, la educación física un poco mediocre, no nos interesa tanto, ¿me entiendes? Y mucha gente dice cogiste esa materia por fácil, que, Oh, pues fácil. No, y no es entonces, así. ahí podemos, entonces, yéndonos ya a los fundamentos prácticos y teóricos que relata el material, podemos ver que no era así, que para ellos era una base fundamental. O sea, las manifestaciones que ellos hacían deportivas eran importantes porque o sea, utilizaban recreativas y ejercicios físicos. Eh, También podemos decir sobre las notaciones antiguas que existen dos civilizaciones que eran las más, o sea, las más antiguas, que tienen más de 4.000 años. Oigan eso, más de 4.000 años. Y en ellas Cuatro está mil años. China, sí, en ellas está China y India. O sea, son dos civilizaciones muy, pero muy antiguas. O sea, nosotros ni siquiera imaginábamos quizás nacer, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a salir un poquito de China? Ya que sabemos que China e India van un poquito relacionadas, ¿verdad? Porque son una Claro. de las eh, antigüedades, o sea, las civilizaciones más antiguas. Entonces, podemos decir, ¿qué podemos decir de India? Podríamos decir lo mismo, que para ellos tampoco era parte de la educación física, tanto escolar como personal, no era tan importante para ellos. Que ellos dicen que el cuerpo es materia y maldad, pero sí practicaban yoga, eso sí practicaban ellos. Oh, o sea, que la yoga era un ejercicio que ellos obtenían. O sea, era como, antes decíamos que no era tan importante, pero ellos utilizaban un ejercicio que para ellos sí era importante. Y ahí podemos ver la yoga, que lo constituye un sistema de ejercicio como primordial, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podemos decir sobre la India? Podemos decir también que la India, o sea, que no, la educación física en la India no se consideraba parte del proceso de educación física, Sí, pero para o ellos sea, del proceso educativo. la yoga para ellos no era un ejercicio como tal, sino era para relajar la mente y los músculos por el estrés. Por eso lo practicaban. Pero Para ellos el yoga era un desahogo para ellos, para poder Exactamente. meditarse, despejar la mente y entre otras cosas. mira, también podemos decir en base al material, donde las actividades físicas que ellos hacían no, también se basaban en canicas, Sí. lanzamientos de bolas, juegos de topos y actos acrobáticos. En cuanto a las canicas, si ustedes pueden ir ya a la actualidad, hay muchas relaciones con la antigüedad y la actualidad, porque las canicas es la actual que llamamos bellugas, ¿verdad? Ese es el juego que usamos ahora. Eso de juegos de topos es lo que uno le llama la topadita, que tú te lanzas a correr y esa cosa. Podemos ver cuán importante Y es la también, antigüedad. también las actividades físicas de ellos se basaban principalmente en la supervivencia, como la caza y la pesca, donde eran fundamentales para ellos poder sobrevivir. O sea, que ellos todo lo de ellos era todo el trabajo, lo de ellos todo era con el cuerpo, haciendo ejercicios físicos. Porque si no podemos ver en cuanto a la pesca, obviamente tiene que utilizar las manos. Su cuerpo tiene que estar en movimiento. ¿Me entiendes? O sea, podemos ver que el movimiento, los ejercicios que diariamente hacemos son parte de la educación física. Todo.
Hasta pa uno cocinar Entonces, tiene que ser parte de educación física. ¿ves? Entonces, hay algo que me impactó un poquito de en Grecia, en la era griega, que decía que definitivamente la educación física y el deporte alcanzó su época de oro. O sea, fue extremadamente, se fue lejos. O sea, durante la civilización de la antigua Grecia. Cuando dice que alcanzó su época de oro, o sea, es como si fuera la Olimpiada que hicieron recientemente, que ganó la muchacha de acá. Eh, esa muchacha podemos ver que se esforzó tanto, o sea, ejercitó su cuerpo a tal modo que correr todos esos kilómetros, todos esos metros o kilómetros que ella corrió, no le hizo nada. ¿Por qué? Porque ya su cuerpo estaba acostumbrado a sus movimientos, a la motricidad, a mantener, o sea, Y, la motricidad del cuerpo, mantenerla activa. y eso se basó en base de práctica y determinación para poder lograr eso. Y tenía la oportunidad de lograr un récord mundial, pero había que entenderla, ya estaba cansado. Algo Exacto. que Entonces, agregar, eso mismo le pasaba o sea, ¿sí? algo que agregar es que, Que en decía, yo decía, que Grecia no se enfocaba, se enfocaba más en la actividad física, ¿verdad? Pero no en la medicina. Ellos no llevaban ese equilibrio entre medicina y actividad física. ellos utilizaban la medicina. Claro que ellos utilizaban la medicina. Pero no era tanta prioridad, sino más la fuerza. ¿Tú quieres decir que ellos Ok, mejor se esforzaban más que en vez de ir Exactamente, a un coso? exactamente. Ellos no, pero recibían yo todo creo, a ellos. no, a mi entender en cuanto al material, ellos quizás no se enfocaban tanto en la medicina, pero podemos ver que no era medicina como actualmente nosotros la vemos. Acuérdense que las hojas naturales, o sea, los recursos que le daba la naturaleza, para ellos esa era su medicina. Aunque ellos no se enfocaban tanto en eso, pero esa era su medicina. O sea, eh, nosotros ahora mismo nos medicamos a través de pastillas, pero es igual. Las pastillas se hacen a través de hojas naturales, ¿entienden? Entonces, en Sí. cuanto a eso, quizás no podemos asegurar de que sea así como ahora que ellos lo hicieron, pero ellos sí, para ellos en algún tiempo fue importante. Porque ¿cómo ustedes creen que ellos se iban a curar por cualquier cosa? ¿Qué ellos quizás utilizaban para eso? Las plantas. Se supone que Ellos tenían que irse a usaban, los recursos naturales. que Se hacían supone que tenían que té irse y a los cosas recursos así. se tenían que ir a los recursos naturales, obviamente, porque para ese tiempo no estaba tan avanzada la, la tecnología como está ahora. Entonces, podemos ver, en conclusión, podemos ver que en todas esas antigüedades, civilizaciones, el objetivo principal, ¿cuál era? La actividad física y la fuerza. ¿Qué podemos decir? La actividad física. Actividad física. Lo que actualmente muy, muy pocos lo hacemos, pero sí. Para ello, la actividad física, mantenerse no físicamente como ahora lo hacemos, que uno siempre dice, ay, qué físico. Si no, ellos no lo tomaban con esa, para verse bonito como nosotros, así como que vamos de gimnasio para vernos bonitos. Ahora hay mucha Si no, facilidad para hacer sí, actividades físicas. sí, pero su propósito, el de ellos, no era verse bonito físicamente, sino para su salud. Ellos se preocuparon siempre por su salud, Y su integridad física era importante, pero también su salud. Entonces, chicos, eh, viendo todo, fue un momento agradable compartir con ustedes cada una de estas civilizaciones y cada uno dar nuestro aporte con respecto a eso. Espero que tanto lo que yo hablé, lo que cada uno debatimos, lo que cada uno nos intercambiamos, que quizás no teníamos tanta claridad en lo que estábamos diciendo,
cada uno no lo pudimos aclarar y esas cosas. Espero que haya sido de buen provecho para cada uno de Estoy nosotros. de acuerdo. Y si no hay más nada que agregar, ya podemos dejar la reunión aquí por terminada y gracias por la Claro, participación de cada uno de ustedes. siempre, Igual, que pasen feliz noche. igualmente. Gracias igual.